tardes, amigos. Una edición más de Resonancia, Política en Profundidad. Agradecemos siempre a Ángel, nuestro amigo que nos acompaña el día de hoy, como siempre, a la Coordinadora Republicana, a quienes les pedimos sigan a través de sus redes sociales, por YouTube como CRTV. Además, agradecemos a BHTV, nuestro canal, al portal La Abeja, y por permitirnos el día de hoy, martes 31, compartir con ustedes el análisis político en profundidad. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosa. ¿Cómo como siempre, un gusto comentar los acontecimientos más importantes que vienen ocurriendo en la semana. Y estos días son importantes porque en el marco de una sonada, a mi juicio, contra el Estado de Derecho y el régimen republicano, el Congreso y el Poder Ejecutivo se están esforzando en dar salidas que puedan, de alguna manera, abrir un espacio que atenúe esta amenaza, esta sensación que millones de peruanos sienten en diferentes partes del país, especialmente en el sur, en Madre de Dios, donde la situación está llegando a momentos críticos. Entonces, independientemente de lo que tienen que hacer las fuerzas del orden para restablecer el Estado de Derecho y las libertades públicas, es importante analizar en este caso, creo yo, lo que está haciéndose en el Congreso de la República, luego que el día domingo tuvimos oportunidad de conocer el discurso de la Presidenta de la República, en la cual no manifestó nada sobre los asuntos de la violencia que ocurren hoy día, pero sí fue enfática en intentar responsabilizar al Congreso de que tiene que, de todos modos, adelantar el cronograma electoral. Incluso llegó a decir que en el caso de que esto no fuera así, ella iba a presentar hasta 2 proyectos de ley para fijar una fecha de elecciones y asimismo intentar una fórmula media rara para el tema constitucional, que lo vamos a conversar dentro de un instante, ¿no? Claro que sí, pero Ángel, mira, yo acá tengo y comparto con nuestros amigos una posición en la cual creo que Dina Boluarte es una de las grandes responsables de lo que pasa. Sí. Empezó con que se quedaba hasta el 2026, absolutamente innecesario. Totalmente. Luego el 2024, luego el 2023, luego lo que diga el Congreso, y ahora resulta que ella tiene una fórmula bastante ortodoxa, podríamos decir, con respecto a la salida. Primero plantea un recorte del mandato, mediante el cual tendríamos elecciones primera y segunda vuelta este año y el nuevo gobierno asumiría el 1 de enero, y por otro lado plantea una iniciativa de reforma constitucional a través del Congreso, es decir, una ley que tendría que aprobarla el Congreso siguiente, el que resulte elegido en el nuevo proceso electoral. Ahora, y eso, Ángel, es absolutamente inviable, porque no se puede aprobar anticipadamente una iniciativa legislativa sea ejecutada por el siguiente Parlamento. Y aunque se apruebe, el nuevo Congreso es soberano y hará lo que considere conveniente, y puede mandar al tacho de basura la propuesta de la señora Boluarte y no pasa nada. Los congresos que nacen de la voluntad popular, cada uno de ellos evalúa la situación y toma la decisión que corresponde. No se va a sentir atado de ninguna manera por una norma que el Congreso mismo puede corregir. Simplemente deroga la ley y entramos a una cosa distinta. Y por supuesto tampoco se puede obligar al Congreso a una salida de ese tipo. Eso no cancela nada. Creo que ese es un señuelo para confundir a los incautos, que no tienen mayor capacidad de ejecutarse, como lo hemos visto. Creo que más que un señuelo, Ángel, es nuevamente arrinconar al Congreso. Sí. De hecho, el Congreso es el punching ball favorito de la señora Boluarte. Y vaya que se pone pues en posición de saco para ser golpeado, ¿no? Entonces, creo que bastante mal, muy mal lo que está haciendo la señora Boluarte. Ella, como mandataria, es la primera llamada a devolver la paz a nuestra patria. Y sobre eso no está haciendo nada, por el contrario, deja que la violencia siga escalando. ¿Eso no te parece? No, por cierto, mira, el Congreso evidentemente debe darse cuenta que está siendo arrinconado, intimidado, y debería actuar con la independencia de un poder del Estado. Bueno, si ellos quieren efectivamente adelantar las elecciones, que lo hagan por su propia convicción, porque así lo consideran. Pero empujado, bajo amenazas, bajo presiones, no sé si es la mejor tesitura, la mejor conducta. Por otro lado, el Congreso, si dice no,
se acabó, no pasa nada. El Congreso es el que tiene que reformar la Constitución para recortar los mandatos y adelantar las elecciones, y si no se alcanza la mayoría suficiente, principalmente, mira tú, por la gente de izquierda. Para reformar la Constitución se requiere 87 votos en 2 legislaturas. Y los sectores llamados democráticos o de derecha, como ustedes prefieran, no tienen 87 votos, como se demostró, por ejemplo, para no poder alcanzar el número para vacar a Castillo. Entonces, si no hubo 87 votos para vacar a Castillo, que era, digamos, el interés y el objetivo de las fuerzas democráticas, y a eso siempre se opusieron las izquierdas, ahora, para poder adelantar elecciones y alcanzar 87 votos, es imprescindible los votos de la izquierda en todos sus matices. Y si ellos no votan por ello, por adelantar elecciones, a pesar que sus pupilos y sus representados están incendiando el país por todo lado, mira tú, significa no solamente una inconsecuencia absoluta, sino que en el fondo estos sectores de izquierda saben que adelantando elecciones se arriesgan a una derrota luego del fracaso rotundo de Castillo, luego del fracaso de este año y medio de penurias que ha habido los peruanos. Es muy difícil que ellos puedan inclusive mantener la representación parlamentaria importante que hoy ya tienen en el Congreso. Entonces, te termino diciendo de que si el Congreso no está aprobando el adelanto de elecciones, no es por el resto de los sectores. Hay alguna gente que sí lo ha dicho que no, el almirante Montoya hizo una posición, pero son muy pocos los votos de ellos. O sea, los votos de ellos no son los que definen, sino son los votos de la izquierda, que paradójicamente levanta la bandera de adelanto de elecciones, pero a la hora de hacerlo votan en contra, porque quieren que al mismo tiempo se meta una cláusula para un referéndum, para una asamblea constituyente, cosa que no es negociable. Efectivamente, Ángel, es más, el congresista Guido Bellido ha tuiteado anoche con respecto a que el tercer punto central de la discusión debería ser la bicameralidad. O sea, discutir bicameralidad en este momento es alargar la toma de una decisión, lo cual abona a tu tesis de que efectivamente la izquierda en realidad está saboteando este adelanto de elecciones. No quieren. Sin embargo, en este momento, al momento que estamos compartiendo con nuestros amigos esta edición de Resonancia, se viene debatiendo ya el texto sustitutorio. Y este texto sustitutorio, que voy a leerlo para que nuestros amigos lo conozcan y podamos discutirlo, tiene una disposición transitoria especial, modifica la Constitución, una disposición transitoria cuarta, que dice así: la Presidenta de la República, actualmente en funciones, convoca elecciones, ojo con este término, elecciones complementarias, las que se llevan a cabo en el mes de diciembre del 2023, concluye su mandato el 31 de marzo del 2024, exceptuándose el plazo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución. El presidente de la República, electo en las elecciones generales complementarias 2023, completa el periodo constitucional 2021-2026, presta el juramento de ley y asume sus funciones el 1 de abril del 2024, exceptuándose el plazo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución, y culmina su mandato el 28 de julio del 2026. Escenario completamente diferente al que hemos venido discutiendo todos estos días. No, y lo que se tenía información, porque lo que se había aprobado el 21 de diciembre del año pasado, por 93 votos creo. 93, sí. 93 votos, fue elecciones generales. O sea, se recortaban los mandatos, se adelantaban las elecciones, pero el carácter de esas elecciones, Rosa, era de elecciones generales. Entonces se iban a elegir, mira tú, se iban a elegir nuevas autoridades para el Parlamento y para el gobierno, los cuales iban a tener una duración de 5 años. Inclusive por eso hasta se quería meter ahí a los miembros del Parlamento andino, a pesar que ellos están en otra cosa y tienen un régimen distinto. Por esa razón, porque eran elecciones generales. Ahora la diferencia es que se volverían elecciones complementarias. Están forzando la figura. La elección complementaria fue la que existió, por ejemplo, después del cierre del Congreso en septiembre del año 2019, ¿no? Vizcarra estaba obligado a hacer una elección complementaria. Porque había disuelto el Congreso. Porque no se puede gobernar, pues, no se puede gobernar sin, en ningún caso,
el Parlamento. Por eso tenía que hacer elecciones complementarias, las cuales fenecieron con ese periodo, ¿no? Como todos sabemos. Efectivamente, Ángel, tenemos que hacer una pausa para nuestros anunciantes, así que volvemos en minutos con Resonancia Política en Profundidad. Regresamos. Ángel Delgado, abogado constitucionalista, experto en estos temas. Rosa Bartra con ustedes para comentar el texto sustitutorio que se debate en este momento en el Congreso de la República. Ángel, nos estabas diciendo tu apreciación con respecto a la complementariedad de estas últimas elecciones. En realidad no tendría por qué ser elecciones complementarias, porque en este caso, a diferencia del cierre del Congreso, que fue, digamos, a través de un procedimiento fraudulento de Lagarto Vizcarra, sin duda, digamos, estaba en la Constitución y la Constitución decía que había que hacer una elección complementaria. En este caso, no hay ningún tipo de mandato a nivel constitucional, sino la voluntad política de los actores en el Parlamento que deciden recortar su propio mandato del presidente de la República y adelantar las elecciones. Adelantar las elecciones con carácter general, por eso es que se inauguraba un periodo de 5 años. Ahora bien, ¿por qué se ha hecho este cambio? Ustedes dirán que es una sutileza. Creo que la explicación está quizás en la parte intermedia, entre líneas, porque una elección complementaria permite a los parlamentarios volver a postular. Una nueva elección no les permitiría, porque actualmente está vigente un artículo de la Carta que dice que los parlamentarios no pueden reelegirse inmediatamente. Por esa razón, si fueran elecciones nuevas, elecciones generales como las que se planteó en el texto del 21 de diciembre del año pasado, elecciones generales, ninguno de los parlamentarios podría postular mientras esté vigente el artículo reformado justamente por el Lagarto Vizcarra. En cambio, si son complementarias, sí pueden hacerlo, porque se está dando dentro del mismo periodo, dentro del mismo tiempo que debió durar el mandato de Pedro Castillo y del Congreso que fue elegido conjuntamente con él. En realidad, esta es sin duda una polémica propuesta, muy polémica, muy polémica, no solamente porque conlleva la reelección. Recordemos que la posibilidad de que el Parlamento o los parlamentarios que están ahora en funciones puedan reelegirse no significa que vayan a volver, porque al final eso pasa por la voluntad de los partidos y sobre todo de los electores. Sin embargo, les abre la puerta a una posible reelección, definitivamente. Sin embargo, creo que el carácter más corto del siguiente Congreso y del siguiente gobierno también es un desincentivo, ¿no? Y no ayuda mucho a una proyección de largo plazo. Más bien nos acostumbramos a periodos de 2 años y algo más que probablemente nos hagan más daño que bien. Sí, yo creo que aquí, más allá de la maniobra y sacar provecho y ventajas secundarias, el tema está que si tú quieres darle un nuevo impulso a la democracia, renovar realmente el proceso político, tú tienes que darle pues aliento para que tenga un periodo, o sea, que la voluntad popular elija autoridades que en un periodo normal de 5 años haga las cosas que tiene que hacer, entre ellas las reformas que van a estar embalsadas, que no se van a poder llevar a cabo en este corto tiempo sin duda. Eso sigue pendiente y eso lo haría pues un nuevo gobierno, un nuevo parlamento con una legitimidad. Más bien, esta es una elección que parece en alguna medida continuidad de lo mismo, ¿te das cuenta? Exactamente. Ese es el gran problema, y de esa manera entonces yo no sé si va a tener el aliento, la fuerza suficiente para darles impulso a la democracia que todos queremos. Bien discutible, ¿eh? Claro. Polémico. Muy polémico, controversial. Controversial al máximo, ¿no? Pero que sin embargo sí abre la puerta a este recambio de figuras que definitivamente desde mi perspectiva es necesario, porque el Congreso y el gobierno no pueden continuar en la situación en la cual estamos. Nos gustaría que continúen, particularmente a mí me gustaría que ellos pudieran terminar su mandato y que todo esta convulsión fuera controlada y efectivamente además combatida. Pero
creo que este Congreso y el Ejecutivo ya no tienen más viabilidad. No, sí, pero sí, de acuerdo, no tiene viabilidad, no tiene vida, es un muerto viviente, de alguna manera, decirlo así, básicamente por el desastre de la gestión de Castillo. Y el Parlamento, que yo creo que es un tema distinto, no hay que mezclarlo, en ese enfrentamiento se ha desgastado. Son como dos púgiles en una pelea de box, ¿no?, donde el ganador inclusive también sale lesionado, sale con contusiones, y en consecuencia para una nueva es mejor hacer un recambio. De eso se trata. No es la presión levantisca, o sea, no estamos adelantando elecciones rosas porque nos amenazan con quemar aeropuertos. Eso sería indigno, sería una capitulación cobarde que yo creo que hay que desterrarla completamente. Por eso cuando yo escucho las manifestaciones del pueblo, yo rechazo eso, porque la democracia no puede permitir que donde la libertad es el motor de las decisiones, a favor o en contra, sea sustituida por la presión, por la amenaza, por la coacción. Es la coacción, la intimidación, lo que te lleva a ti, por ejemplo, a aceptar la constituyente. No, si la gente quiere constituyente, que se exprese libremente y el día de las elecciones vote por un parlamento mayoritariamente que esté en esa tesitura. Punto final, se acabó. No nos parecerá, pero por lo menos se habrá cumplido el procedimiento democrático. Efectivamente, pero cuando tú hablas de que no se puede ceder a la turba, no, pues porque todavía nos reconocemos como una democracia, pero también recuerda que las democracias degeneran en oclocracia. Estamos ante una oclocracia. Y estamos ante una oclocracia. Nuestros amigos dirán, ¿y qué es la oclocracia? El gobierno de la turba. De la turba. Esa es una definición que hicieron los antiguos griegos, ¿no? Y al momento, o sea, los tres tipos de gobierno, la monarquía, la oligarquía y la democracia, tenían tres versiones degeneradas. Y la versión degenerada de la democracia, el gobierno del pueblo, era la oclocracia, que era el gobierno de la turbamulta, de las multitudes irracionales. Como lo que estamos viendo ahora, que al final no deciden las mayorías, sino quienes están lamentablemente en un enfrentamiento destruyéndolo todo. Ahora, me pregunto yo, ¿cómo verá la gente y la opinión pública en general esta forma de elecciones complementarias que ha dejado atrás el texto que ya se había aprobado y que había tenido 91 votos? 93 votos, perdón, sí, efectivamente. La verdad es que va a salir a luz el tema de la reelección. Y entonces va a quedar muy claro, y uno, mira el juego de los parlamentarios, ¿eh?, de que están haciendo ese tipo de gobierno limitado con las cosas que hemos dicho, únicamente por la posibilidad de amarrarse a su curul. Realmente se están exponiendo a un descrédito muy grave. Yo no sé si desde el punto de vista del prestigio parlamentario y de cada uno de ellos resulta es una ganancia. Lo pongo como un interrogante. Es absolutamente irracional, creo yo. Es una provocación. Es una provocación en un momento en el cual todos aspiramos a que el Perú vuelva a la normalidad. En este momento un proyecto, una iniciativa de reforma constitucional como esta probablemente exacerbe los ánimos, disminuya aún más la aprobación del Parlamento, que ahorita está en 6-7%. Nunca los parlamentos son populares. No es ese el espíritu del Parlamento, porque el que fiscaliza casi nunca es popular. Sin embargo, tanta desaprobación también es histórica. Así que probablemente también sea una jugada para no aprobar nada y al final pasar el tiempo. A ver, yo me imagino lo que puede pasar es lo siguiente. Mira, a la hora que estamos todavía, esto está en trámite, podría pasar lo siguiente, que mañana esta fórmula se apruebe y llega a los 78 votos rengueando con la jueza. 87, necesitan 87. 87 votos, 2/3 del número legal de congresistas, 87 votos. Podría ser, si es que todo el mundo se ve satisfecho en esa posibilidad de reelegirse. Pero se va a armar una crítica tan furibunda al día siguiente, que al momento en que a partir del 15 de febrero, o sea, 2 semanas después, tengan ellos la obligación de volver a ratificar con una votación, ahí nuevamente se produzca una deserción de votos y no se alcance la condición del voto ratificatorio para efectivamente adelantar elecciones. Pero eso es algo que podría pasar. Claro, pero hay un botón rojo, Ángel. Hay alguien que puede presionar el botón rojo y cerrar finalmente el debate.
y hacer que las elecciones sean convocadas en 4 meses, y es la renuncia de la señora Dina Boluarte. Creo que al final, si los congresistas no se quieren ir y están inventando fórmulas para quedarse, la señora Boluarte puede corregir eso. Y ya que ha sido tan propositiva, entonces ahora creo que debe ratificar aún más esa convicción que la señora dice tener, presione el botón rojo. Totalmente de acuerdo, claro. Sí. Y renuncie, señora Dina Boluarte, y vamos a tener elecciones en 4 meses en las que se habrán ido todos. Sin pedirle permiso a nadie, sin depender del voto parlamentario, sin que se exija ya el tema de la reelección de los congresistas, pero también sin asamblea constituyente ni nada. Y en una fórmula, además, estrictamente constitucional. Señora Dina, hágase una, váyase. Bueno, eso es algo que efectivamente, sí, eso está también en el tapete, pero veremos qué cosa es lo que va a suceder en los próximos días. Muchas gracias, amigos. Se nos ha vencido el tiempo en Resonancia Política en Profundidad. Gracias a la Coordinadora Republicana. Síganos en nuestras redes, en YouTube, en TikTok, en Instagram, CRTV. Además, nos ven por BHTV, nuestro canal, por el portal La Abeja. Muchas gracias.